Heme aquí con Abram Zabludovsky. Abram, me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por recibirme. Heriberto, muchas gracias. Gracias a Canal 11. ¿A qué te dedicas ahora? Me dedico a luchar contra la báscula y a defenderme del tiempo. ¿Por qué te retiraste de la práctica del periodismo? Bueno, no me retiré de la práctica del periodismo en términos de cuando estuve en la televisión, luego el radio. Cambié de chamba en el año 2000, porque ya llevaba yo ya mucho tiempo en la televisión. Luego seguí haciendo el radio, luego hice una película, que es una forma de comunicar, una película política. Y yo siempre he hecho cosas simultáneamente a la cuestión principal que hago, pero nunca me he querido fosilizar en una sola cosa. Entonces, por eso he hecho varias cosas. La vida precoz y breve de Sabina Rivas. Exactamente. ¿Cómo fue la experiencia de producir una película? Bueno, era una cosa nueva para mí. Siempre tuve la curiosidad de ver cómo se hace una película. Un buen amigo me recomendó el libro La Mara de Rafael Ramírez Heredia. Lo compré, lo leí y dije, esto es lo que quiero hacer. Escribí un guión antes para una película para niños que nadie quiso hacer, afortunadamente. Y compré el libro, le hablé a Luis Mandoki, aceptó dirigirla, se armó un equipo, Diana Cardoso escribió el guión. Y es una situación absolutamente milagrosa de trasladar la imaginación del escritor que queda en el papel a una realidad de 3 dimensiones. Fue una cosa sensacional. ¿Te dejó satisfecho? Muy satisfecho. Fue difícil porque yo no sabía cómo se hacía. Fue una película muy grande en el sentido de que costó mucho dinero. Utilizamos mucha gente. Utilizamos 2 cámaras. En las películas del cine mexicano generalmente, bueno, casi siempre es una cámara. La filmamos en cine, con película. Fue de las últimas que se han hecho en cine. Normalmente una película mexicana normal consume 60,000 pies de película. Nosotros, porque eran 2 cámaras y mucha acción, consumimos 300,000 pies de película. 12 semanas de filmación versus 6 semanas habituales. Estuvimos un mes en Tapachula, en el río Suchiate. Se servían 900 comidas diarias. Llegamos con 26 camiones, cientos de gentes, de extras, de maras que nos veían desde por ahí, desde lejos, desde la selva. Una cosa increíble. Y el productor, que era yo, pues era responsable de que esa enorme estructura que estaba al servicio del director de la película y de los actores, etcétera, funcionara bien. Y yo no sabía por dónde empezar. Pero me asesoré con gente, bajé 10 kilos en la filmación. Me dio anemia. Por poco me mata esa pinche película. No es cierto. Oye, ¿te quedaron ganas de hacer otra? No me quedaron ganas porque perdimos dinero. Las únicas películas que en el cine mexicano dejan dinero son muy respetables, películas de comedias, películas de niños, películas de el rom-com, las chick flicks de noviecitos o las cuarentonas. Eso yo no lo quiero hacer, pero eso deja muy buena lana, ¿no? La única excepción de un cine con una idea inteligente es Derbez. A él sí le ha ido muy bien. Radical. Radical y otras. Ha tenido mucho éxito porque es un hombre inteligente y ha querido utilizar la herramienta, el instrumento para decir otras cosas. Entonces le ha ido bien. Regreso a tu oficio. ¿Cuál es tu definición del periodismo?
Es lo que pasa, ¿no? La noticia no es que un perro muerda a un güey, ¿no? Sino que un güey muerda a un perro. Es lo que pasa, que es diferente, que es nuevo, que es distinto, que puede ser trascendental. Siempre es muy difícil vislumbrar la trascendencia de un evento. A algunos le damos demasiada importancia que luego la pierde, el tiempo se lleva esas arenas, ¿no? Como el tango Arenas que la vida se llevó. Es muy difícil valorar las cosas en su momento, pero estamos obligados a registrarlas, ¿no? Y la vida de la noticia es más corta que nunca. Efímera. Ahora la vida de la noticia yo creo que dura 3 horas. Sí. Yo tenía un programa en radio, no quiero hablar de mi ejemplo, pero yo tenía un programa en radio a las 6 de la tarde. En Radio 13. En Radio 13. Lo hice durante 10 años, me fue bien. No estaba yo en el primer lugar, pero siempre entre los primeros 5. Ya sabes, todo el mundo está en primer lugar. Yo estaba entre los primeros 5. Yo no daba una sola noticia que se hubiera generado antes de la comida. Uh-huh. Es decir, las noticias que yo daba se generaban después de las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque en la mañana hay 30 noticieros en radio, a mediodía hay otros 30. Entonces yo entrando a las 6 ya había habido 60 noticieros que estaban hablando de lo que estaba sucediendo, pero si tú entrabas a las 6 con una noticia que se dio a las 8 de la mañana, no iba a funcionar el asunto porque el público, sobre todo el público de noticias en radio, que es muy corto, no es mucha gente, es muy selectivo y muy perceptivo. Uh-huh. Tenemos que entender que el 80% del radio es música, o más. Solo el 20% del radio está atento al radio hablado. Y del radio hablado, los noticieros son minoría, pero hay 100 al día, Heriberto, 100 noticieros diarios en el radio. Es dificilísimo tener éxito ahí. Sí. ¿Qué opinas del México actual? ¿En qué parte? ¿Qué parte del México actual? Hay muchas partes que se mueven, ¿no? La democracia, la seguridad, la contaminación, la convivencia, el tráfico. El presidente López Obrador ganó con el 60% de los votos. No se había visto algo, y por la buena, porque cómo lo estorbaron y cómo lo obstaculizaron. O sea, ganó por la buena. Creo que con ese mandato tiene la obligación, el mandato y el derecho de cambiar las cosas como él las ve. Y muchas de las quejas son de los intereses que están siendo afectados por esta nueva perspectiva. Pero los votos ahí están. La gente votó por él. Se expresó la gente y López Obrador pues, ha cambiado la Constitución y ha cambiado su perspectiva de los organismos disque autónomos. Y así es en las democracias. Por ejemplo, en Estados Unidos, llega Trump, tiene la oportunidad de poner a 3 miembros de la Suprema Corte, 3 de 11, y escoge a 3 visiones ultraconservadoras que tumban el derecho al aborto, que ese es un desgarramiento del tejido social en Estados Unidos gigantesco, histórico. Pero el presidente, el partido que gana, pues ejerce su triunfo y introduce los cambios que considera necesarios y que no son sorpresivos. Se dijo que se iba a hacer. Uh-huh. Pero tiene un gran respaldo de legitimidad política el actual presidente, sin duda alguna, y tiene una gran cantidad de críticos. Y el debate está movido, surtido y divertido. Vuelvo a lo periodístico para preguntarte si ves o escuchas noticieros. Hijo, la verdad no. ¿Por qué? Porque los leo a la hora que quiero. ¿En tu teléfono? Sí, hay muchas maneras de enterarse. La cita de las 10 de la noche ya no tiene sentido. Antes sí, cuando estábamos ahí. Porque éramos los únicos, había otros 2 o 3 y algo en cable. Pero en estos 20, 25 años, la transformación tecnológica de la distribución de las noticias es
inesperada. Tú te puedes enterar de lo que quieras, a la hora que quieras, en cualquier lugar del mundo. Hablando de eso, ¿hace periodismo una persona que sin formación periodística da a conocer una primicia en Twitter? ¿Hace periodismo? Bueno, habría que ver a qué le llamas tú formación periodística, porque yo he conocido a algunos periodistas que no tienen ninguna formación de nada, ¿no? Y ahí están. Algunos muy malos, y están al aire, o estaban, o estuvieron. Sí, claro. Claro. Pero por lo menos vemos en el Twitter y en YouTube y en Facebook sobre todo, pues ahí estás viendo la imagen. Y cada persona que tiene un teléfono tiene una unidad móvil y hacen un live y la distribución de imágenes es asombrosa, ¿no? Sí. O sea, la preparación periodística ya es un concepto que se aplica al pasado, cuando necesitabas una licencia de locutor, porque tenías que saber que el 5 de mayo se promulgó la Constitución y una serie de preguntas superficiales y te daban tu permiso. Febrero. ¿Ves? No debía haber tenido licencia de locutorio. Era una forma de control. Pero sí hay que tener ciertas bases mínimas, elementales, para formular preguntas, para escribir una columna, para saber dar las noticias. Visto lo que hay recientemente, ¿no? Bueno, es que nosotros somos de otra escuela. No, te digo que también en nuestros tiempos había Bueno, sí. mucha gente que no debía estar. Oye, lo dijo Jacobo. ¿Qué significado tiene esta expresión? Bueno, era una reflexión de la gran influencia que alcanzó mi papá. Es una influencia que se construyó con trabajo y con tiempo, porque no era el único noticiero, no era el único a esa hora, y no decían, lo dijo Javier Alatorre, con respeto a Javier, nadie le atribuye nada al que lleva más tiempo en ese mismo horario. Es muy respetable lo que hace, pero no ha tenido esa influencia ni antes ni ahora. Entonces se construyó una influencia a base de trabajo y de hacer cosas originales y de decirlas bien. Y era un reconocimiento, ¿no?, a un trabajo, creo yo. Aunado eso a una gran personalidad, cultura general, a no dar concesiones a la hora de enseñar el periodismo, de transmitirlo a quienes tuvimos la fortuna de trabajar con él y contigo. Gracias. ¿Qué significan Emilio Azcárraga Milmo y Jacobo Zabludovsky en el México de la segunda mitad del siglo XX? Bueno, yo tengo una gratitud invariable con el señor Azcárraga Milmo. Fue una gran influencia en mi vida. Un hombre generoso, perceptivo, conocedor de los hombres. Era un hombre que disfrutaba el contacto con otras personas. Todo el tiempo estaba rodeado de gente, pensando en programas, pidiendo opiniones. Llegaba un momento en que él tomaba una decisión y era inapelable y era brusco. No perdía el tiempo con vaguedades. Era al grano. Al grano. Pero fue un empresario de televisión de lo mejor que yo he conocido. Y mi papá, que era un enorme periodista y incansable, tuvo la suerte de encontrar a un empresario con las características del señor Azcárraga Milmo. Entonces, 1 más 1 se sumaba 3. Porque se le ocurrían loqueras a mi papá, que parecían loqueras, y llegaba con el señor Azcárraga. Y le planteaba a mi papá el asunto y lo captaba inmediatamente y se entusiasmaba y se hacía y se le asignaba dinero y se le asignaba un estudio. Es decir, todo el tiempo estaba el señor Azcárraga pensando en programas, bateando ideas. Un día me encarga una cosa que no se hizo, pero era grande. Y me dice, ¿lo vas a hacer? Con tal. Y le digo, no, yo no quiero trabajar con nadie más. Me dice, no, sí tienes que trabajar con nadie más. Dice, porque sales a la calle, te plancha un camión y me quedo sin programa. ¿Me entiendes? Era una mentalidad así, todo al servicio del programa. Sí, sí. Y era muy perceptivo y corría riesgos.
fue un hombre del momento adecuado, misterioso, no daba entrevistas, hablaba poco. No sé si lo hizo a propósito o cultivaba una personalidad o una imagen de misterio, de infinito poder. Y era muy poderoso y muy divertido. En lugar de decir, vamos a presentar la información del clima para las próximas horas en la República Mexicana, todo ese rollo, tú simplemente preguntabas, ¿hace planes? Genial, me parece. Gracias. No. Genial. ¿Cómo llegaste, cómo alcanzaste esa capacidad de síntesis? Bueno, mi papá decía, y siempre nos lo decía a todos los que estábamos bajo sus órdenes, entre menos palabras es mejor. Decía Cortázar respecto de Borges, dice en una línea lo que otros dicen en una página. Entonces, entre menos hables, mejor, ¿no? La información del clima sirve para hacer planes, no sirve para otra cosa. Y el hacer la presentación de... ¿Qué necesidad? O sea, perder el tiempo. Es perder el tiempo. Claro. Y se ha convertido el clima en otra cosa, ¿no? Ya son otros planes. Sí. Otra de tus enseñanzas fue la de no adjetivar de más. ¿Qué tan importante es eso también en la televisión o en la escritura? Bueno, decía Juan Ramón Jiménez que si el adjetivo no levanta, mata. Si te equivocas de adjetivo, arruinaste todo lo que estás diciendo. Platero y yo. Pues no sé dónde lo dijo, quizá en algún artículo periodístico, pero si el adjetivo no refuerza, no levanta, sí, aniquila la oración, aniquila la idea, porque no es el adecuado, entonces es muy riesgoso adjetivar. Y no solo eso, sino utilizar uno y no varios. Te puedes equivocar una vez o 5. Entonces mejor no corras riesgos si el sustantivo es más, transmite mejor y no la riegas. Que yo recuerde, Abraham, no eras un gran aficionado a los deportes. Sin embargo, entendías la importancia de la información deportiva dentro de un noticiero que era tan visto. ¿Qué importancia tenía esa sección o algunas otras dentro del programa de noticias de 24 horas? No era yo aficionado en el sentido de discutir si el gol estuvo bien o mal, o si el árbitro, si la tabla de posición. No me importaba demasiado ningún deporte, en realidad. Era yo indiferente. Pero pues entiendes que los programas más vistos de toda la televisión en todo el mundo son los deportes. Sí. Fuera de Estados Unidos es el soccer. Viene el Super Bowl que va a ser el domingo. $7 millones por 30 segundos y 120 millones de espectadores. Eso no lo tiene nadie. Absolutamente no lo tiene nadie. Y al mismo tiempo. Entonces la importancia de eso salta a la vista y es esencial tener esa información. ¿Qué tanto lees y qué tanto vas al cine? Voy al cine mucho, me gusta la experiencia del cine, la pantalla grande. Procuro ir cuando la sala no ha sido usada. Voy los sábados en la mañana. Que la saniticen primero. Exacto, el aire no ha sido respirado, porque llegas a las 8 de la noche, el aire ya fue respirado 8 veces. Claro. Es decir, así como... Se condensa. Soy medio germófobo. Peligrosamente sí. Se condensa. Sí, voy mucho al cine y veo pues, a través de la televisión, en las plataformas hay muchísimas películas. De series me da flojera porque tienes que comprometer 40 horas para acabar de ver una serie, ¿no? Y la primera temporada, y la segunda, y la tercera. Es demasiado tiempo para dedicarle a una sola cosa. Prefiero la película. Está de moda en películas largas, 3 horas, sí, 3 horas y media, como la de Scorsese últimamente. La de Oppenheimer. Películas. ¿La de Napoleón también larga? La de Napoleón larga. No me gustó nada esa película, nada. Es fallida en todos sentidos, creo yo. Y así ha sido no reconocida en las temporadas de premios, no le han dado ninguna distinción de nada. ¿Viste La Sociedad en la Nieve? No, pero me han dicho que es formidable. Muy buena, te gustará. Pero vi la de
Fallen Leaves, que se debe traducir como La hojarasca, es una película finlandesa muy bien hecha. Una francesa que se llama Anatomía de una caída. Vi una con Julianne Moore y Natalie Portman, que es de una señora que se enamora de un muchacho de 13 años y se casa y tienen hijos y viven juntos 30 años. Sí. También fue ignorada por completo, pero sí me gustó. Y muchas de las otras que están reconocidas con nominaciones a los premios. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado? Yo creo que el más grande reportaje que se ha hecho en estas tierras es la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Si lo ves como una clase de historia, es excelente, pero si lo ves como un reportaje de lo que pasó aquí, es prodigioso. Porque Bernal vino con Cortés, pero ya había venido antes. Entonces no se sorprendió de lo que estaba viendo, ya lo había visto. Y escribió un libro de 1000 páginas de lo que vio, de qué pasó. Estuvo en todo. Cuando le dieron la pedrada a Moctezuma y cuando Cortés conoció a Malintzin y cuando desembarcaron y cuando desarmaron todo. Y cuando volvieron a armar los barcos en el lago aquí, para una batalla naval que hubo aquí con 13 barcos para tomar Tenochtitlan. Bernal estuvo en todo. Había una institución horrible que era la encomienda, en que le daban a cada español una dotación de esclavos para explotar una parcela. Y a Bernal se la dieron en Guatemala. Entonces fue a Guatemala, no se quedó en México. Y empezó a leer disque testimonios de oídas de gente que no estuvo, pero que estaba hablando de la historia. Y 30 años después de haber estado aquí, para poner en claro qué pasó según él, pero él sí estuvo, escribió la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Sí. 3 versiones escribió. La que conocemos es la que circula. Pero si lo ves como un reportaje de lo que pasó aquí hace 600 años, tampoco es la prehistoria, es un libro absolutamente estremecedor. Sí. Hablando de lo que trajeron los españoles, Abraham, la religión, el idioma, los toros. ¿Te gusta la tauromaquia? Sí, sí me gusta. No voy porque el ambiente es de mucha golfería. Entonces no voy. Tú no, porque vas a trabajar. Pero al tercer toro ya todo el mundo está hasta el gorro, ¿no? Y en mis tiempos juveniles, más. ¿Cómo fue tu juventud? Siempre estás nervioso cuando estás joven, ¿no? Estás yendo a donde no sabes dónde vas a llegar, ni cómo. Pero no quieres estar donde estás. Es un tránsito de una cosa que no te agrada a una situación que no conoces. Entonces, es dura la juventud, es dura la adolescencia. Sí. Por definición. Yo tuve cosas muy precoces porque me llevaba a los 16, 17 años con gente como López Dóriga, como Fernando Alcalá, como Félix Cortés, como Ricardo Rocha, que eran bastante mayores que yo. Y entonces les aprendí muchas cosas que quizá no debía aprender a esa edad. ¿Mañas? No. Es una broma. Les aprendí muchas cosas. Buenas y no tan buenas. Y por último, ¿cómo resumirías tu vida hasta el momento? Bueno, como dice el tango, nostalgias de cosas que pasaron, arenas que la vida se llevó, más lo que viene. Porque yo sí quiero seguir un rato por acá. ¿Qué edad tienes, Abraham? Tengo 68. Y proyectos de hacer cosas, otra película, ya no lo haría, es una cosa pesadísima. Sí. O sea, me tomó 4 años hacer una. No, ya no estoy en disposición de hacer eso. Pero estoy haciendo otras cosas y viajo mucho, estoy con mi familia, muy tranquilo. Vivo en México, no es de que no estoy,
pero viajo mucho. ¿Nunca te ha pasado por la mente vivir en otro lugar? Para nada. Por ningún motivo. No se me ha ocurrido la posibilidad de irme de aquí, de ningún modo. Este año 2024 se cumplen 100 años de la llegada del primer Zabludovsky a México, que llegó de Colombia, de Polonia, refugiado del antisemitismo. Ya nació la quinta generación de Zabludovskis en México. Entonces, pues, nosotros somos de aquí, no nos vamos a ningún lado, no nos vamos a ir a ningún lado. ¿Qué tan frecuentemente te acuerdas de tu padre? Diario, todos los días. Y fíjate, me pasó una cosa curiosa, estaba releyendo algunas cosas de Borges y entonces empezó la música del tango y empecé a acordarme a través de la lectura de ciertos cuentos de Borges, como uno que es muy bonito, dramático, tremendo, que se llama Sur. No es muy bonito, es muy dramático, pero tiene una belleza dentro de lo que sabes que va a pasar. Y me llevó al tango Sur, que es un tango muy triste, de un cuate que se acuerda de su novia cuando tenían 20 años y ya no va a ocurrir. Entonces, eso me llevó a mi papá a través de la lectura de Borges. ¿Puedes creer eso? Sí, o sea, sí. eso es una cosa chistosa. ¿Te gusta el Aleph? Sí, todos los cuentos de Borges, los de antes más, los primeros más. Ya luego se volvió demasiado intelectualizado, según yo. Pero me acuerdo de mi papá por las razones más diversas. Por ejemplo, leo algún artículo bueno y digo, porque yo hablaba con mi papá diario, todas las mañanas a las 7 de la mañana, y yo iniciaba la llamada. Entonces nos pasábamos los primeros 10 minutos hablando mal de todos. Y luego cotorreábamos de un artículo, de un libro, un programa en la tele. Y con su opinión yo aprendía mucho y me orientaba. Él escuchaba mi programa de radio. Y de vez en cuando me decía, por ahí no. Ya no. Las cosas han cambiado. No te metas así con la gente. Vive y deja vivir. Entonces lo extraño muchísimo. Claro, muchísimo, muchísimo. Me da muchísimo gusto verte y te agradezco mucho que me hayas permitido platicar contigo el día de hoy. Gracias, Beto. Gracias a Canal 11. Que te vaya muy bien. Heme aquí con Abraham Zabludovsky.